Blasio de Parma. La verdad se revela no solo en la razón, sino también en la reflexión profunda sobre la voluntad divina. Blasio de Parma fue un teólogo y filósofo italiano que vivió en el siglo XIV y principios del siglo XV, nació en Parma, Italia, y se unió al orden de los franciscanos, destacándose como un pensador franciscano en la tradición escolástica medieval. A lo largo de su vida, Blasio se dedicó tanto al estudio como a la enseñanza de las universidades y monasterios de Italia, particularmente en el campo de la teología y la filosofía cristiana. Su obra se desarrolló durante un periodo de transición en el pensamiento medieval, cuando las ideas de las escuelas escolásticas se comenzaron a mezclar con los primeros vestigios de la filosofía renacentista. Blasio fue un defensor del pensamiento tomista de la tradición franciscana, pero también se enfrentó a las nuevas ideas nominalistas que comenzaron a popularizarse en la época, especialmente las de Guillermo de Ockham. Se desconoce si Blasio tuvo una amplia producción escrita, pero su influencia se dejó sentir especialmente en discusiones de su tiempo. El enfoque filosófico de Blasio se alineó con la visión tomista de la teología. Defendió que la razón y la fe no solo eran compatibles, sino que se necesitaban mutuamente para alcanzar un conocimiento completo de la realidad divina. En su reflexión enfatizó el papel de la razón natural en el estudio del mundo y su relación con la sabiduría divina. Creía que la naturaleza de las cosas y la forma en que operan son un reflejo del orden y la voluntad de Dios. También defendió la existencia de un principio trascendental, es decir, Dios como causa primera que fundamenta todo lo que existe en el universo, un concepto clave en la filosofía medieval. Uno de los temas clave en la filosofía de Blasio de Parma es el libre albedrío humano. Creía que el ser humano, aunque caído por el pecado original, seguía siendo libre en su voluntad para elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, esta libertad solo puede ser corregida o correctamente orientada a la virtud mediante la gracia divina. A diferencia de otros pensadores como Ockham, Blasio subrayó la importancia de la gracia como algo que no anula la libertad humana, sino que la eleva. Su pensamiento en este sentido se encuentra en consonancia con las doctrinas tomistas, que sostenían que la gracia no destruye la libertad humana, sino que la perfecciona. En su ética, Blasio adoptó una postura que busca equilibrar el imperativo moral de seguir la ley divina con la voluntad humana. Su obra principal de Blasio son comentarios a las obras de Aristóteles y la implementación cristiana de la metafísica. Blasio también escribió varios textos sobre el concepto de libre albedrío y su relación con la gracia divina. En sus obras abordó la cuestión de cómo el ser humano puede elegir libremente, pero con el auxilio de la gracia divina para realizar lo correcto según la voluntad de Dios. Su pensamiento en torno a la moralidad humana y su reflexión profunda sobre cómo las personas pueden alcanzar la virtud a través de la sabiduría y cómo esta sabiduría debe ser entendida no solo en el contexto de la filosofía, sino también en la vida cristiana. Su obra más significativa se puede considerar como un intento de sintetizar la filosofía aristotélica con las enseñanzas de la teología cristiana, mostrando cómo ambos pueden coexistir en la búsqueda de la verdad y la salvación. En sus escritos defendió la idea de que las virtudes no solo se aprendían a través de la reflexión filosófica, sino también mediante la práctica religiosa y el entrenamiento moral diario. La virtud moral estaba estrictamente conectada con el deseo de acercarse a Dios y vivir conforme a su voluntad. Blasio también destacó que la vida cristiana no solo es un ejercicio de virtud individual, sino un camino santificado a través de la relación con Dios, un ejercicio de caridad y la obediencia a la ley divina. Tiene relación con Tomás de Aquino, donde ambos pensadores vieron a la gracia divina como un medio para perfeccionar las capacidades humanas naturales, y tanto Aquino como Blasio subrayaron que el ser humano debe buscar la virtud con la ayuda de Dios. Blasio también presenta similitudes con San Agustín, especialmente en su entendimiento de la gracia divina como fundamental para que el ser humano pueda realizar actos virtuosos. Blasio, al igual que Agustín, enfatizó que el ser humano por sí mismo es incapaz de actuar correctamente sin la intervención de la gracia. En el campo de la teología moral, Blasio de Parma tiene ciertos puntos de contacto con Francisco de Vitoria y otros teólogos escolásticos del Renacimiento. Ambos filósofos filosofaron sobre cómo las leyes morales divinas y naturales guiaban el comportamiento humano y cómo los seres humanos deben vivir conforme a una moralidad universal fundamentada en la voluntad de Dios.